hacemos un repaso, yo no tengo problema con eso, pero no sé dónde, eso es lo que digo. Que no tengo, como va a estar cerrada la facultad. Y Paula Pombo también, que profesé esto, digo, creo que le escribió eso. Si alguien sabe de algún lugar, que sea, puede ser cualquiera, una casa, un club medio grande y tal. ¿Cómo? Ah, ¿la facultad está abierta? En las vacaciones de julio, no, pero yo vengo en vacaciones. Yo vengo durante el periodo de vacaciones, no de finales. Vacaciones no creo que esté. Si alguien sabe pensar en un club que tenga... Bueno, miramos un poquito esto. A ver. El tema, tomo un solo tema, el tema A, miramos con eso. Política de mercados, defina qué se denomina nombre genérico y nombre comercial de medicamentos. Si hay problemas con algún punto, me lo dice. Acá explica el concepto de medicalización. ¿Seguimos? Sí. Explica el concepto de polimedicación, el concepto de carga colinérgica, que estaba mal, anticolinérgica, esto lo explica, y el ejemplo de 3 fármacos. Y diferencia entre eficacia farmacológica y clínica. Esta quizás pueda ser la pregunta más difícil. ¿Acá tuvieron problemas? ¿Alguno de estos conceptos tuvieron problemas? No. Preguntas en el recuperatorio pueden ser algunas de estas o pueden ser medicamentos Me Too, pueden ser, acá les pido nombre genérico, en vez de ponerles nombre genérico, ponerles genérico. Que no es lo mismo, explica el concepto de lo que es un genérico. Por eso. Medicamento genérico y nombre genérico. ¿Qué? A ver, ¿alguien se anima a explicar qué es un medicamento genérico? El medicamento genérico es cuando al medicamento se le vence la patente, el medicamento que es igual, pero No. Ese es el Me Too. Está en la denominación internacional. Espera, déjenme hablar a la compañera. el nombre genérico es la denominación. Espera, entonces, no se le cambia nada, es la misma droga. Sí. Es la misma droga, solamente que si se le venció la patente, digamos, no tiene que pagar regalías al que hizo la Tiene la misma bioequivalencia. Tiene la misma y tiene que cumplir 2 características. ¿Qué son? Biodisponibilidad y Biodisponibilidad y bioequivalencia. Les puedo preguntar qué es biodisponibilidad y bioequivarencia. Les digo, dígame medicamento genérico, ¿qué significa que tiene la misma biodisponibilidad? Tiene la misma farmacocinética. No tiene el mismo mecanismo de acción. ¿Qué significa que tiene la misma biodisponibilidad? Ahí estamos mirando cinética, no tiene nada que ver con el mecanismo. ¿Cómo? Llega la misma. Esa respuesta tampoco está correcta. Llega el mismo, con respecto a lo que vos diste, llega el mismo porcentaje a sangre. La biodisponibilidad es el porcentaje de lo que llega al compartimiento plasmático. Entonces, vos le diste la biodisponibilidad del 50%, vos le diste 10 miligramos, que va a llegar 5. O sea, y el otro tiene que tener la misma biodisponibilidad y la misma bioequivalencia. ¿Qué significa? Tiene que ser bioequivalente. No, pero ¿cómo? No, ese objetivo no tiene nada que... Estamos mirando, chicos, estamos mirando cinética. Cuando estamos mirando cinética, ¿qué estamos mirando? Estamos mirando básicamente cuánta droga hay en sangre en distintos momentos. No estamos mirando mecanismos de acción, no estamos mirando otra cosa. ¿Cuánta droga hay en sangre en un momento? Entonces, bueno, busquen el concepto de bioequivalencia. Tiene que tener la misma biodisponibilidad y bioequivalencia. ¿Okay? Entonces, esto es un medicamento genérico. Con la misma dosis produce el efecto del mismo efecto. No, en cinética no estás mirando cuánto efecto produce. Estás
mirando cuánta droga llega a sangre. Cuando estás mirando bioequivalencia, estás mirando cuánta del fármaco que diste llegó a sangre. Lo que agrega bioequivalencia es en cuánto tiempo. Eso, porque vos puede ser que llegue el mismo porcentaje a sangre, pero si lo hace muy rápidamente, la concentración plasmática va a ser más alta. ¿Se entiende? En cambio el otro, que se absorbe, por ejemplo, el medicamento genérico tiene gránulos más gruesos de almidón, se disuelve más lentamente en el intestino. Y entonces, como se disuelve más lentamente, la concentración del fármaco en el intestino va a ser menor, y entonces la velocidad de absorción, que depende de la diferencia de concentración entre ambos lados de la membrana, va a ser menor. Pero el porcentaje, la cantidad de droga que se termina absorbiendo puede ser la misma. Pero al absorberse más lentamente, la concentración plasmática va a ser más baja. Pero va a durar más en el tiempo. Entonces va a ser una curva similar pero más achatada. Pero si la concentración mínima efectiva es un poquito alta, no la va a alcanzar. O la otra, la primera puede alcanzar concentración mínima tóxica, la otra no. ¿Se entiende? O sea, bioequivalencia están mirando el tiempo en el cual logran esa concentración plasmática. Pero estamos mirando un concepto que es cinético. ¿Cuánto de la droga llega a la sangre? Estos conceptos, esto seguro que es de la droga. Ya te lo digo. Medicamentos genéricos. Y tengan en cuenta que puede entrar cualquiera de las preguntas de acá. Porque muchas veces ustedes juegan con que, bueno, ya no tomamos fisiopatología de hipertensión arterial, la próxima nos va a tomar la fisiopatología de cardiopatía isquémica. No, puedo volver a preguntar lo mismo. En cada anticolinérgica existe la radiación de los efectos que se usan en el uso de uno más de medicamentos efectos anticolinérgicos. ¿Qué falta en la definición? Carga anticolinérgica. El efecto acumulativo que se produce por el uso de uno más medicamentos con carga anticolinérgica. Sí, no es de uno o más, es de varios medicamentos que tienen efecto anticolinérgico. Se puede vincularse con su mecanismo de acción o no. Vos podés dar un medicamento que es un antidepresivo y cuyo mecanismo de acción tenga que ver con la dopamina, pero se une también a receptores colinérgicos y tiene efecto antagonista y va a tener efecto anticolinérgico. O sea, faltaría esa parte, digamos, de que... No sé cómo lo pusieron ustedes, pero digamos, básicamente el concepto anticolinérgico igual está escrito en el boletín INFAC, así dice, che, carga anticolinérgica, etc. Y después, en carga anticolinérgica, tengan en cuenta que tiene efectos centrales si atraviesan la barrera, y los que no atraviesan la barrera no los van a tener. Los que tienen efectos centrales son los que en viejos producen muchas veces cuadros de supuestas demencias, que no son demencias, son medicamentos. Yo estoy cansado en consultorio de ver personas viejitas que vienen así, medio y medio gaga, qué sé yo, y todo el mundo, desde el cardiólogo hasta el traumatólogo, dicen, bueno, está viejito, qué sé yo, no está viejito, están tomando 8 o 10 medicamentos, le entras a sacar los medicamentos y el tipo revive. Es penoso lo que hacemos como médicos, es iatrogénico. Tiene que ver con la carga anticolinérgica y con otros mecanismos que qué sé yo. Pero son tipos que vienen así con la boca seca, vienen confusos, vienen así, algunos tienen vértigo, algunos se caen. Y vos decís, bueno, tiene 80 años, bueno, sacale un medicamento. Otro, fíjate, estos interaccionan. El filtrado glomerular del tipo de esa edad va a ser un tercio de un tipo más joven. O sea, tened en cuenta cuál es el todo esto nos cuesta mucho. Porque los médicos después cuando ustedes terminan, se van a acordar 4 cosas de lo que vieron en el fármaco y después repiten lo que les digan en la residencia, qué sé yo, que también son 4 cosas, muy esquemático. Es un poquito lo que nos exigen acá. Che, esto es así, ¿la obesidad es esto o es esto? Bueno, tiene grises, chicos. Es decir, en el caso de medicamentos genéricos, decir que el primer medicamento, ¿no? El que obtuvo la patente, etc. ¿Se puede decir original a este medicamento? ¿El medicamento genérico? No es genérico, o sea, el primer medicamento el que... Sí, puedes hablar del medicamento original. Sí. Okay. Está bien, y después están los medicamentos de marca, que no son los medicamentos genéricos, son medicamentos que hacen. Ella hace enalapril, produjo el enalapril. Yo hago otro medicamento que tiene enalapril, es la misma molécula,
y le pago una regalía a ella y en mi marca se llama Solcito, no importa. Y es un medicamento de marca. La diferencia es que pago esto y que no tengo que demostrar bioequivalencia ni biodisponibilidad. Hago mi medicamento y yo digo que tiene. Acá en Argentina el Estado no comprueba si están los productores de medicamentos realmente hacen lo que tienen que hacer. No hay, es el propio laboratorio de la industria que lo tiene. Por ahí, digamos, el Estado, la ANMAT, por ahí retira un lote y le controla todo. La ANMAT está manejada por el Estado. Una foto, claro. Que no es un MeToo. Un MeToo es otro. Vamos a avanzar un poquito si no se hace tan largo. El concepto de eficacia farmacológica y clínica, chicos, va de cabeza. De una, con verdadero o falso, con lo que quieran, pero son preguntas que en algún lugar del examen va, lo que es la eficacia farmacológica. ¿Alguno tiene problemas con eso? No. Después viene el ejercicio de farmacocinética. Donde les doy un ejemplo de una persona que tiene hipertensión y ANGOR, que tiene un valor de clearance de creatinina menor, y les pido verdadero falso. Les voy diciendo y me dicen, no sé, la vida media de la hidroclorotiazida en este paciente posiblemente sea mayor que en un paciente con clearance de creatinina 90 mililitros por minuto. Y este hombre tiene un clearance de creatinina por la mitad. ¿Alguno tiene problema con esto? Sí. ¿Cómo razonan esta respuesta? ¿Cómo? Alguien fuerte. Si se baja el clearance por la función renal alterada, se mantendría el fármaco en sangre, por lo tanto, reduciría la eliminación. Claro. Esto, miren, yo me lo acuerdo porque la fórmula es muy simple. La vida media es igual a 0,693 por volumen de distribución sobre clearance. O sea, no me importa 0,693, pero la vida media igual, del otro lado, volumen de distribución. O sea que si yo le pusiera, creo que lo puse, una persona que tiene ascitis, tiene un volumen de distribución mayor, la vida media va a aumentar. Un fármaco que es suficientemente liposoluble. ¿Por qué? Porque si aumenta el volumen de distribución, aumenta la vida media. Si aumenta el clearance, disminuye la vida media. Si disminuye el clearance, aumenta la vida media. Lo que está arriba, lo que está abajo, así. O sea, con acordarse de la formulita, vida media igual a arriba volumen de distribución. Son tres fórmulas, pero la fórmula la tiene que servir para algo. Yo no les pido la fórmula, les pido que la resuelvan. Debido a que empeoraron los síntomas del ANGOR, deberíamos aumentar la dosis diaria del dinitrato, ya que la biodisponibilidad está disminuida en este paciente. Debido a que empeoraron los síntomas del ANGOR, el tipo parece que tenía un ANGOR, y empeoraron los síntomas, aumentamos la dosis del dinitrato. Esto parece bastante lógico. Tiene más dolor, le aumenta la dosis. Esto es lo que hacen los médicos. Ya que la biodisponibilidad está disminuida en este paciente. ¿Está disminuida la biodisponibilidad? No. No, la biodisponibilidad es, yo le doy cuánto llevo sangre. Deberíamos disminuir la dosis diaria del dinitrato, debido a que quizás haya generado tolerancia como consecuencia de la mayor vida media de metabolitos activos. Acá yo les doy este dato, les pongo el dinitrato de isosorbides se metaboliza por hígado, produciendo metabolitos activos, entre ellos mononitrato de isosorbides, los cuales son eliminados por riñón. Entonces les pongo, deberíamos disminuir la dosis diaria del dinitrato, debido a que quizás haya generado tolerancia como consecuencia de la mayor vida media de metabolitos activos. ¿Puede ser o no? ¿Cuál era el metabolito activo? Acá, el dato de arriba. El mononitrato. El mononitrato de isosorbides. Y les pongo que se elimina por riñón. Y entonces, si el clearance está disminuida, la vida media de ese metabolito, ¿cómo va a estar? Aumenta. Entonces va a producir tolerancia, porque la nitrato produce tolerancia. Y entonces el tipo tiene un empeoramiento de los síntomas de ANGOR no porque le falte esto, sino porque tiene un exceso de nitratos en el cuerpo.
que se sostiene a lo largo del tiempo porque la vida media está prolongada. ¿Entienden? El razonamiento es la misma formulita, Vida media nada más que tienen que leer con atención lo que está arriba. ¿Está bien? ¿Alguien tiene problema con esto? Mononitrato de isosorbide se elimina por riñón, el riñón funciona mal, tiene mucho el mononitrato de isosorbide, hace tolerancia. ¿El concepto de tolerancia lo tienen? Revisen el concepto de tolerancia. ¿Cómo? No, no todos los fármacos, algunos tienen tolerancia. Por ejemplo, los nitratos. Entonces, ese nitrato para aumentar la dosis estaría falsa. ¿Cómo? Esa estaría falsa. Este es verdadero, porque dice deberíamos disminuir la dosis diaria del dinitrato. Ah, sí, disminuir. Y les pongo justo antes, el anterior, deberíamos aumentar la dosis diaria del dinitrato porque se encuentra que uno de los dos no hay. Entonces, cuando la dosis deberíamos aumentar es falsa. Claro. Claro, bueno. Eso, pero por esta razón, o sea, el otro, ¿se entiende, chicos? Si un paciente tiene dolor de pecho y está medicado con beta bloqueantes, no sé con lo que estuviera este hombre, y le aumento la dosis de nitratos. Ahora, tengo que tener en cuenta que los nitratos producen tolerancia. Entonces, cuando le aumento la dosis, no le puedo agregar una tercera dosis a la noche. Porque tiene que tener un tiempo libre de la sustancia para evitar la tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Alguien que me diga el concepto de tolerancia, ¿verdad? Un acostumbramiento. ¿Lo vieron en este práctico? Porque los nitratos producen tolerancia. El efecto adverso. El cuerpo no responde al fármaco porque como que se acostumbra a tener una circulación. Necesita una mayor dosis para el mismo efecto. ¿Cómo? Que se requiere una mayor dosis para Fuerte, cumplir el fuerte. mismo efecto. Se requiere una mayor dosis para que produzca el mismo efecto, digamos. Los receptores se van retirando. Necesitas dosis cada vez mayores para producir el mismo efecto. Fíjate, esto ocurre, no sé, con las adicciones, con el cigarrillo, qué sé yo. Para producir el mismo efecto, primero empezás con un cigarrillo, después te tres, después. Con los nitratos pasa lo mismo. Entonces, para lograr el mismo efecto, necesitas dosis cada vez mayores. Y los efectos son cada vez menores. Para mi mamá. ¿Se entiende esto? Y entonces la forma de evitar la tolerancia con los nitratos es lograr un periodo de tiempo en el cual la concentración plasmática baja. Como hace, y le dan la dosis de nitrato dividida en dos dosis, una a la mañana, otra a las 2 de la tarde, y a las 8 de la noche no le damos nada. Entonces hace un washout de lado. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí. Profesor, entendido que el nitrato no se daba así todos los días. Se da todo el día. Entendido que sería beta bloqueante. No, los nitratos también. Todos los días. Depende, ella pregunta si los nitratos se dan todos los días. Dependen de qué nitrato. ¿Cómo se pueden dar los nitratos? Sublingual. Vía sublingual. Sí, no es de rescate, pero está bien, es cuando, digamos, una pastilla, ella dice una pastilla sublingual, que es para cuando tenés la crisis anquilosante, cuando tenés el dolor. ¿De qué droga? No. Nitroglicerina. Mononitrato de isosorbide no se absorbe por vía. No me acuerdo de la La- profe de la clase dijo que era la FIL, no sé cuánto, que le llamaban, que la llevaban en el bolsillo por Bueno, chicos, cardíaco. La NTG. Está en fármaco. El PIL no sé cuánto no. No. Entonces tiene que ser una droga que sea muy liposoluble, que puede ser o la nitroglicerina o el dinitrato de isosorbide. Nosotros para simplificarle le pusimos solo dinitrato de isosorbide. En el práctico les puse solo dinitrato de isosorbide. También está la nitroglicerina. Los dos, de hecho, la que actúa más rápidamente, la nitroglicerina se la ponen abajo de la lengua por segundos, produce vasodilatación, mejora el ángulo en segundos. Y la otra tarda 1 o 2 minutos. Lo que pasa es que es mucho más difícil que haya conseguido la nitroglicerina, entonces todo el mundo usa dinitrato. Digamos, porque lo que me interesa es el concepto. Droga muy liposoluble, se los puedo preguntar a estos chicos en el laboratorio. El dinitrato de isosorbide. O sea, y después tiene el dinitrato de isosorbide por vía oral, que se lo tragan,
Entonces tiene que cumplir los procesos que ustedes están viendo ahora, que es, tiene que disolverse, tiene que absorberse, no es lo mismo que darlo por vía sublingual, que es prácticamente como si lo diera por vía endovenosa. Porque la biodisponibilidad por vía sublingual para drogas que son muy liposolubles es similar a la vía endovenosa, que es ¿cuánto? 100%. Se absorbe muy rápidamente. Hay otras drogas, no sé, cuando nosotros en el hospital hacemos consejería para aborto y lo que les decimos es ponerte el misoprostol bajo la lengua, porque es liposoluble. Lo cual tiene relación con el pK y el pH, qué sé yo, que ni se los puse en el examen ni se los voy a poner para no complicarles la vida, nada más. Lo que me interesa es, bueno, y el mononitrato de isosorbide dura mucho más tiempo por vía oral. O sea, esa es la diferencia con el dinitrato. La acción en el cuerpo dura mucho tiempo. Y también está el mononitrato de isosorbide, acción prolongada, etc. Esto lo tienen que revisar. Preguntas que pueden ir de cajón es, por ejemplo, diferencias entre dinitrato de isosorbide, mononitrato de isosorbide, sublingual, todo eso que hablamos recién. Puede ir las diferencias entre bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos, no dihidropiridínicos, que es el verapamilo, que es el diltiazem, que es la alodipina, y diferencias entre beta bloqueantes. Los grandes beta bloqueantes que vimos hasta ahora, bisoprolol, metoprolol, carvedilol, atenolol, que vieron para estos dos grupos. Y propanolol también, porque lo han visto, nada más que propanolol se usa. Pero como es bastante distinto a los demás, si una persona tiene migraña, tiene un angor, no está mal el propanolol. Bueno, esas son preguntas. Y la otra es, que se las voy a poner, es un cuadrito, y en el cuadrito les pongo el nombre de la droga. Entonces les pongo, por ejemplo, bisoprolol, dinitrato de isosorbide, amlodipina, el nombre del medicamento, y les digo, pone a qué grupo pertenece, primer punto, y después les pongo arriba una serie de efectos adversos. Así, digamos, o sea, en el vertical les pongo los nombres y acá les pongo los efectos adversos. Entonces, les pongo bradicardia, pesadilla, cefalea, tolerancia, y ustedes tienen que marcar con una cruz cuál lo produce. Puede ser más de un medicamento con más de un efecto adverso, o sea, para ver si sale el efecto adverso y que no sea tan difícil de corregir. Eso va de cabeza porque ya lo hice. ¿Con flecha? No, con una tabla. Poner una crucecita el efecto adverso que le corresponde. Uno o dos efectos adversos por O sea, les digo, la manera de estudiar siempre es la misma. Ustedes estudian el curso, miran la eficacia, datos de eficacia también les voy a preguntar de los medicamentos de hipertensión o cosas, que o ya sea con el formulario P, tienen que poner el dato de eficacia, eficaz para qué, o de alguna manera lo saben en la tabla, donde ponen datos de eficacia. Y los datos de eficacia de lo que vieron son muy sencillos, porque es o para síntomas, o para hospitalización, o para mortalidad. Claro, ponemos mortalidad y listo, mortalidad total, que es lo que más nos interesa. Porque el medicamento que tiene más evidencia sobre mortalidad es el primero que vamos a elegir. Entonces, si ha demostrado mortalidad, probablemente sea más eficaz. ¿Se entiende? Estas preguntas de eficacia y seguridad van. Después dice, considerando su volumen de distribución, el atenolol se acumula en el tejido adiposo. Y el volumen de distribución era de 0,5 litros por kilo. ¿Alguien tuvo problemas con esto? Mayor. ¿Por qué? A ver. No, yo no entiendo muy bien. Yo no sabía contestar, pero después miré y me parece que es hidrosoluble, ¿no? Atenolol no te importa si es hidrosoluble o no, te estoy dando el volumen de distribución. No, para mí como yo hizo cálculo estaba como 30, entonces para mí se acumulaba. Pero no sé. ¿Por qué? Porque el volumen de distribución es alto.
Chicos, ahí lo que tienen que hacer es vincular el concepto de volumen de distribución con cuánta agua hay en cada compartimento plasmático, que es lo que trabajamos en el taller con él. Entonces, si un fármaco se distribuye solamente en el plasma, ¿en cuánta agua se está distribuyendo en litro kilo? ¿Cuánto sería? 0,05 litros kilo, porque ese es el volumen de líquido que hay en el plasma. Si parte del fármaco salía de ahí y se acumulaba en líquido extracelular, ¿en cuánto líquido, digamos, se distribuía para que alcance la misma concentración que en el plasma? O sea, ¿cuánto líquido hay en el cuerpo? 0,5 litros por kilo. O sea, la mitad de nosotros somos agua. Y eso se distribuía más o menos 0,3 litros por kilo en extracelular, 0,3 litros kilo en el intracelular, 0,2 en el extracelular. Si quieren mitad y mitad, no importa. Digamos más o menos la mitad que hace. Y dentro del extracelular está el compartimento plasmático. Entonces, si solo se distribuye en el compartimento plasmático, el volumen de distribución va a ser 0,05. Si sale del compartimento plasmático y queda solo en el extracelular, pero no pasa la barrera, no entra a las células, va a ser el volumen de líquido extracelular, o sea 0,2, 0,3. Y acá yo les estoy diciendo que es 0,5, o sea, ¿qué les estoy diciendo? Que se distribuye en mayor parte de todos los compartimentos del organismo. Se distribuye en todo el cuerpo. Ahora va a salir mucho y se va a acumular en la grasa, es extremadamente liposoluble. No, porque si no tendría que tener un volumen de distribución mayor todavía. Sería 1 litro kilo, 3 litros kilo, 10 litros kilo. Entonces nos están diciendo, che, es muy liposoluble, o sea, tendrías que agregar mucha agua dentro de la grasa para diluirlo y que quede la misma concentración que el plasma. O sea, más o menos más de 0,5. O sea, cuando yo les estoy diciendo que el volumen de distribución de atenolol es 0,5 litros kilo, lo que les estoy diciendo es una droga que se distribuye, que es suficientemente liposoluble para distribuirse en el cuerpo, probablemente entre al sistema nervioso, pero no es el diazepam, que tiene un volumen de distribución tan alto que el diazepam se lo dan y queda secuestrado en la grasa. Y muchas veces lo que pasa es la gente que toma diazepam es, como queda secuestrado en la grasa y desde ahí se va liberando lentamente, funciona como un depósito de la grasa. Y después las concentraciones que se van liberando desde la grasa se suman a las que toma la persona. Entonces la persona anda torolula, porque toma el diazepam por un lado y por el otro lado, si toma grandes concentraciones y tiene acumulado, se va liberando y las concentraciones son muy altas. Y la persona anda mareada, anda así, vos los ves así. Porque tiene vida media larga, ¿se entiende esto? Entonces, lo que les está diciendo el volumen de distribución es en dónde se está distribuyendo. Tienen que entender este concepto, che, cuánta agua le tengo que agregar al compartimento para que alcance la misma concentración que el plasma. Pensarla en eso. Pero si le estoy diciendo 0,5 litros kilo, es el volumen de líquido que tiene el cuerpo. Es súper fácil. Y entonces acá dice, considerando su volumen de distribución, el atenolol se acumula en tejido adiposo. Falta, no se acumula. Porque no llega, al igual que cualquier otro componente. 6. En este paciente debería considerar reemplazar el atenolol por otro beta bloqueante con mayor coeficiente de partición lípido-agua. ¿Qué significa que tiene mayor coeficiente de partición lípido-agua? ¿Que es más liposoluble? Le estoy diciendo lo mismo. Coeficiente de partición lípido-agua, lo que estoy mirando es si tengo en una cubeta agua y aceite, cuánto queda en el aceite, cuánto queda en el agua. Entonces, lo que estoy diciendo, che, deberíamos reemplazar el atenolol por otro beta bloqueante con mayor liposolubilidad. ¿Sería verdadero o falso? Si es más liposoluble, ¿por dónde se metaboliza? Hígado. Entonces están evitando, acá lo que tienen es una insuficiencia renal. Entonces sí, El de otro que se metabolice por otro lado. tiene que ser verdadero entonces. Verdadero. Deberíamos disminuir la dosis diaria del atenolol, dado que la bradicardia podría ser consecuencia de mayor concentración plasmática, consecuencia de la menor velocidad de eliminación renal. Deberíamos bajar la dosis de atenolol, le están dando una dosis de atenolol
dado que la bradicardia podría ser consecuencia de mayor concentración plasmática, consecuencia, eso debido a la menor velocidad de eliminación renal. O sea, hay menos velocidad. En este paciente el clearance está disminuido. ¿La eliminación renal está disminuida? Sí. Sí, están diciendo eso. Y eso hace que la vida media del atenolol aumente. Sí. Y entonces lo que le dice es, deberíamos disminuir la dosis diaria del atenolol, dado que la bradicardia podría ser consecuencia de mayor concentración plasmática. ¿El atenolol puede producir bradicardia como efecto adverso? Sí. Si todo sí, es verdadero. Si se elimina por riñón y al funcionar mal el riñón se acumula el atenolol en sangre, le puede producir un efecto adverso que es la bradicardia. El efecto adverso del atenolol. 8. Para disminuir la concentración plasmática meseta de atenolol en este paciente, podría dar 25 miligramos cada 6 horas en lugar de darle 50 miligramos cada 12 horas. Para disminuir la concentración, digamos, ¿necesitamos disminuir la concentración plasmática en este paciente de atenolol? Sí, porque se elimina por riñón, el riñón funciona mal, el atenolol se concentra, aumenta la concentración plasmática. Entonces puede producir bradicardia, puede producir efecto. Entonces tenemos que disminuir. Si queremos disminuir la concentración plasmática, meseta, porque se la damos todos los días, podría dar 25 miligramos cada 6 horas en lugar de darle 50 cada 12. Si le doy 50 cada 12, ¿cuánto le doy? Le estoy dando por día 100. Si le doy 50 miligramos cada 12, le estoy dando por día 100. Si le doy 25 miligramos cada 6 horas, ¿cuánto le estoy dando? Lo mismo. 100. La concentración plasmática meseta, ¿de qué depende? ¿De qué? Concentración plasmática meseta igual A la dosis. la dosis diaria, cuánto recibe y cuánto elimina. Entonces, si depende de esto, si ustedes le están dando 50 miligramos cada 12 horas y le están dando 25 miligramos cada 6 horas, ¿en el día le están dando lo mismo? Sí. Sí. Si la concentración plasmática meseta depende de la dosis diaria y ustedes no están modificando la dosis diaria, entonces lo que le dice es, para disminuir la concentración plasmática meseta de atenolol en este paciente, podría dar 25 miligramos cada 6 horas en lugar de 50 miligramos cada 12. No, porque es la misma dosis diaria. Yo lo que necesito es disminuir la dosis diaria. Podría darle 25 miligramos cada 12. Y entonces le doy 50 miligramos diarios en vez de darle 100 miligramos. Pero esto que está acá no es una verdad. Para disminuir la concentración plasmática meseta de atenolol en este paciente, podría darle 50 miligramos una vez al día. ¿Es verdad? Sí. Se lo pongo así, se lo pongo uno al lado del otro para que lo vean. Sí. La bradicardia podría ser consecuencia del aumento de la concentración plasmática de nitratos. La bradicardia podría ser consecuencia del aumento de la concentración plasmática de nitratos. ¿Qué datos necesitarían saber si esto para saber si esto es verdad o no? Los efectos adversos de los nitratos. ¿Los nitratos producen bradicardia? No. Entonces no. Si les hubiera puesto, como les puse arriba, el atenolol sí. El atenolol produce bradicardia. Nitratos no. El clearance del atenolol se define como la cantidad de esta droga eliminada por unidad de tiempo de compartimento plasmático. El clearance del atenolol se define como la cantidad de esta droga eliminada por unidad de tiempo de compartimento plasmático. ¿Por qué es falso? El clearance es el volumen plasmático del cual es depurado una droga en unidad de tiempo. Y acá está diciendo es la cantidad de droga eliminada en nosotros. El atenolol se elimina con cinética de orden 0. Falso. Falso. ¿Por qué sería falso? Porque tiene vida media. Porque tiene vida media. Si estamos mirando algo que tiene vida media, no podría sentir. Después viene el coso este, de farmacodinamia con el gráfico. ¿Con este gráfico tuvieron problemas? Creía que no, pero sí. Les pongo una primera curva que es acetilcolina sola y una segunda que es acetilcolina más atropina, y les especifico arriba, que le estamos poniendo aquí. Abajo lo que estamos mirando es
la concentración, la cantidad de droga que ingresa al sistema, concentración, cantidad, no sé, y arriba es el efecto en porcentaje. Y entonces miro un efecto que no sé cuál es. Acá lo que les cambio es que en otros gráficos les ponemos cuál es el efecto y les digo cuál es la droga. Les pregunto cuál es la droga. Acá al revés. Les pongo cuál es la droga y una de las preguntas podría ser cuál es el efecto. Entonces dice, el efecto observado tiene un techo debido a que a dosis altas los receptores se saturan. Eso es. ¿Qué tipo de curva es esta? Donde veo la cantidad de droga que aumenta, ¿cuál es el efecto? ¿Qué tipo de droga? Es una curva gradual. Esto tiene que entenderlo. No estoy mirando ya más concentración plasmática, que son curvas de cinética. Estoy mirando efecto, y eso son curvas graduales. No, le pongo así, le pongo un verdadero falso. Me parece que el gráfico es más difícil. Este gráfico podría ser obtenido de un experimento hecho con una tira de músculo detrusor de la vejiga. Lo que tienes que saber es que una tira de músculo detrusor de la vejiga, ¿qué tipo de músculo es? Es músculo liso y los efectos de acetilcolina. ¿La acetilcolina actúa acá? Sí. Listo. Entonces, ¿podría hacer esto? Sí. Y a medida que aumenta la acetilcolina, ¿se contrae el músculo liso? Sí. Entonces, como esto es una curva que a medida que aumenta la dosis de la droga, aumenta el efecto, podría ser contracción de músculo liso. Una tira de músculo liso del tubo. Lo que pasa es que tienen que vincular estas cosas. Ese es el problema que están teniendo. Tienen que vincular, tiene este efecto, le estoy dando, le actúa sobre el músculo. Este gráfico podría ser obtenido observando los cambios producidos por estas drogas en la frecuencia cardíaca del corazón aislado. ¿Podría ser? Esto es una duda que tengo yo, porque por ejemplo, el efecto que estoy observando de la relajación no podría ser. El efecto que estoy observando acá Y ahí dice es en porcentaje, sí, podría ser obtenido, hecho con una tira de músculo, la frecuencia, no, pero lo que te está diciendo es, estás mirando la frecuencia cardíaca, no estás mirando la cosa. Claro. Lo que te dice es, este gráfico podría ser obtenido observando los cambios producidos por estas drogas en la frecuencia cardíaca de un corazón aislado. Y la acetilcolina en un corazón aislado lo que te haría es disminuir la frecuencia cardíaca, que acá lo que estás viendo es aumento. Claro. Entonces, ¿Cómo? es falsa esa. Este gráfico podría ser hecho de un experimento con una tira de músculo estriado esquelético. Como la misma. La atropina es un antagonista colinérgico indirecto, dado que actúa inhibiendo la acetilcolinesterasa. ¿Esto es verdadero o falso? ¿La atropina actúa inhibiendo la acetilcolinesterasa? Falso. Porque es un antagonista directo. En este gráfico observamos que agregando una dosis fija de atropina se requieren mayores dosis de acetilcolina para lograr un efecto determinado. Observamos que con una dosis fija de atropina se requieren mayores dosis de acetilcolina para lograr un efecto determinado. ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero. Acá el segundo gráfico, la línea punteada, lo que estoy viendo es la atropina le pone solo una dosis fija y va siendo desplazada por la acetilcolina, por eso logra efecto. En el gráfico observamos que la potencia de atropina es menor que la de acetilcolina. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué falso? ¿Por qué no estamos evaluando? ¿En la primera curva podrían mirar potencia? Dice, en este gráfico observamos que la potencia de atropina es menor que la de acetilcolina. Verdadero. Miren, les pregunto esto, chicos. La primera curva, acá tengo dos curvas. La primera curva es de acetilcolina. La segunda curva es de atropina. No, Es de atropina, a la cual le voy agregando en el experimento dosis creciente de acetilcolina. Entonces no estás comparando una droga contra otra. Si comparas una droga contra otra, puedes decir, mirás el efecto máximo que produce la primera droga
Y el 50% del efecto máximo te fijas con qué dosis de droga lo logra. Y esa sería la potencia. Y podrías comparar la potencia de esa droga contra la segunda droga. Pero acá no tenés una segunda droga, tenés la misma droga a la cual le agregaste un antagonista. Entonces, observamos que la potencia de atropina no, porque no estamos generando potencia de atropina. ¿Se entiende esto? Bueno, después la atropina tiene indicación en el tratamiento de pacientes intoxicados con órganos fosforados, dado que compite con estos por el mismo sitio en el receptor colinérgico. ¿Por qué no? La atropina actúa sobre los agentes muscarínicos y el otro sobre... ¿Los órganos fosforados qué hacen? ¿Dónde actúan los órganos fosforados? Acá el problema es que le pregunto son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Son inhibidores de la acetilcolinesterasa, no están compitiendo con la atropina fundamentalmente. No compiten, uno inhibe la acetilcolinesterasa, el otro es un antagonista muscarínico. El efecto observado en el gráfico con la acetilcolina podría ser consecuencia del aumento del AMP cíclico en células de músculo liso. El efecto observado en el gráfico con la acetilcolina podría ser consecuencia del aumento del AMP en células de músculo liso. Esperen que estoy cansado. No interviene el AMP. La atropina es un antagonista competitivo de acetilcolina que se une a todos los receptores muscarínicos, por lo cual efectos adversos esperables con dosis excesiva podrían ser boca seca, visión borrosa y taquicardia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La atropina, ¿vieron? Esta es una pregunta de enunciado directo. Lo único que tienen que hacer es decir, está. Lo otro, el problema que tienen, mayor problema es cuando tienen que vincular los conocimientos. La atropina funciona acá, los órganos funcionan acá. La atropina se utiliza en anestesia para revertir la acción de bloqueantes neuromusculares en el músculo estriado esquelético. Verdadero. La atropina se utiliza en anestesia para revertir la acción de bloqueantes neuromusculares en el músculo estriado esquelético. ¿Por qué es falso? ¿Por qué? Claro, es un antagonista muscarínico. Podemos deducir de este gráfico que el porcentaje de personas que sufren efectos adversos con la acetilcolina es menor si le damos atropina. ¿Por qué? No es contado. Sí, tampoco estoy mirando efectos adversos. No tiene nada que ver con nada. Es en una curva cuantal podría vincular efectos adversos. Acá no estoy mirando otra cosa. Un efecto y el antagonista. Bien, después les pido el concepto de variable subrogada. Estos chicos, variable subrogada, hubo problemas en el examen. Variable subrogada, a esta altura de usar la vimos al principio de año, la repetimos ahora. ¿Cuál es el tema con variable subrogada? La vamos a preguntar en el recuperatorio. ¿Cuál es el concepto de variable subrogada? La variable subrogada vendría a ser una variable intermedia que tiene que ver con parámetros fisiológicos y que se puede relacionar se puede relacionar o no con la variable clínica o variable final. Tengo ese concepto, no sé si papá está mal. Ok, ¿alguien quiere agregar algo? Que es más barata, más sencilla y se puede hacer cuando la variable clínica lleva mucho tiempo, no se puede tomar, pero no tiene, la variable subrogada no tiene la eficacia clínica de la variable. No es que no tiene eficacia clínica. Cuando estás mirando eficacia clínica, justamente estás mirando sobre... o sea, podés mirar eficacia clínica mirando una variable subrogada o mirando una variable que sea clínicamente significativa para la persona. Pero en ambos casos estás mirando eficacia clínica. ¿Está bien? No, digo, yo puse más o menos como él y puse que es representativa una variable clínica, o sea, lo puse así. Puede o no, o sea, puede, que no sea representativa no sé qué significa. ¿Qué significa representativa? Y por ejemplo, bueno, yo por ejemplo en los casos puse densidad ósea, representativa solo la OCDE. Bueno, eso está mal.
Porque justamente primero la palabra representativa, chicos, es por votación, acá representativa no. La variable subrogada se considera que puede reemplazar, lo consideran los que hacen los estudios, porque es más sencillo considerar como outcome un parámetro de laboratorio, algo más medible a corto plazo. Es más fácil decir baja la presión arterial, un medicamento, que demostrar que disminuye mortalidad. Para demostrar que disminuye mortalidad necesitan un montón de tiempo, un montón de gente. La gente no se muere tanto como creen. Entonces necesitan estudios muy grandes. Quedando con estudios más chicos de 3 meses, este medicamento baja la presión arterial. Ahora, el problema es si consideramos que porque el medicamento baja la presión arterial, disminuye mortalidad. Y eso, hay que probar, que bajando la presión arterial, lo que pasa es que bajando la presión arterial hay una correlación más o menos adecuada con mortalidad. Más o menos, porque hay medicamentos que bajan la presión arterial y no modifican mortalidad o la suben, como era el caso de la nifedipina, ¿se acuerdan? Pero bueno, los bloqueantes alfa-1 no disminuyen más la mortalidad, y hay estudios. El tema es si no hay estudios, bueno, quedamos con la duda, pero si hay estudios que no disminuyen una baja la mortalidad, bueno, los ARA2 no han demostrado baja mortalidad. Los que similamos, queremos que sí, pero cuando miramos variables de mortalidad en hipertensión arterial, no la baja, no sabemos, digamos, hay dudas. Entonces no es lo mismo bajar la presión arterial, no es lo mismo bajar la glucemia que disminuir la cantidad de personas que van a tener ceguera. Son dos cosas distintas. Ceguera a la persona le importa mucho. Es una variable clínicamente significativa. En cambio, bajarle la glucemia, la persona se entera porque se sacó sangre, si no, ni se enteró. Obvio que estamos hablando de niveles crónicamente elevados. Otra cosa es tener picos de hiperglucemia, que en ese caso, por supuesto, no pueden hacer orinar mucho, va a tener una cetocidosis y otra cosa. La osteoporosis, que se mide como una cosa es la osteoporosis y otra cosa es la densidad mineral ósea. No es representativa. Una persona que tiene una densidad mineral ósea peor que otra puede tener menos riesgo de fracturas, porque la osteoporosis no depende solamente de la densidad mineral ósea, depende de la microarquitectura, cómo se acomoda la hidroxiapatita. Si se acomoda bien, si forma cristales, si hay medicamentos que hacen que se aumente la densidad mineral ósea, pero se acomoda mal, el flúor, y aumenta la fragilidad ósea. ¿Entienden esto? Entonces, son variables intermedias que facilitan, que se utilizan como desenlaces, como outcomes, que facilitan para hacer estudios, pero que pero los estudios se venden porque logró esa variable intermedia. Y esa variable intermedia puede no ser clínicamente significativa, puede no modificar nada. Vuelvan a leer el concepto de variable, y nosotros creo que les llevamos bibliografía que dice variable subrogada. Léanla atentamente, la pregunta va de cabeza. Pregunta, ejemplos, puedo preguntárselo con multiple choice, lo que quieran, pero va a preguntar. Verdadero o falso, no sé. Ejemplos de variables subrogadas. Es que el ejercicio, el tema del ejercicio tienen que manejar tanto, yo se los hice súper fácil, escuchen el ensayo clínico, estaba muy casi les pongo un estudio ecológico, algunos mucho más complejos, pero no se los quería complicar. Pero les puedo poner otro tipo de ejercicio, un estudio de corte. Pero sí me interesa esta relación entre el tipo de estudio, posibilidad de sesgos, por qué tiene más sesgos uno que otro, y eso determina su lugar en el nivel de evidencia. Pero un estudio que tiene un nivel de evidencia menor y tiene pocos sesgos puede tener un lugar en el nivel de evidencia mayor que nosotros. ¿Se entiende? Miramos esto y cerramos la parte de la práctica razonada. Esto dice... Desbalanceada la bufanda. El isquemia, este estudio, es un estudio donde le dan medicamentos a personas con algo estable en una rama y en otra rama va a cirugía, chicos. Entonces dice, el isquemia fue un ensayo clínico controlado, randomizado y doble ciego. Falso. Acá
acá el problema que tienen es que si yo les pregunto, che, ¿qué es un ensayo? ¿Cómo se hace el ensayo clínico? Todos dicen, es un ensayo, los ensayos clínicos son estudios en el cual se evalúan pacientes que son controlados, randomizados, doble ciego. Si yo les pregunto así y ustedes repiten la definición, la saben. Si yo les digo, che, en un lugar los están dando medicamentos y en otro lugar los están operando, ¿cómo va a ser así? No tenés ciego. Hay que operar. Claro. A ver que hay un problema de ceguera. En vez de decir, che, ciego es esto, lo explico acá. El diseño de investigación es un estudio de cohortes. No. Toman todo el grupo de pacientes y de ese grupo de pacientes luego un grupo va para acá, no sé si es randomizado o no, en este caso el ICEMIA fue randomizado supuestamente, pero un grupo de pacientes va para acá y otro grupo no. No puede ser muy randomizado porque no todos los pacientes le van a poner un ICEMIA. Así que bueno, podemos discutir eso. Pero en todo caso es un ensayo. Después con los demás tuvieron problemas, con riesgo relativo, ¿eso tiene problemas? Reducción de riesgo absoluto. Esto más o menos se entiende, digo para no hacerlo tan extremadamente largo. Y después lo otro es formulario P. Es algoritmo de terapéutica razonada. Puede haber otras preguntas de terapéutica razonada, ya sea o hipertensión o cardiopatía, pero pueden ser otro tipo de preguntas. Acá, digamos, la ventaja es que nos limitamos a lo que es el algoritmo de terapéutica razonada. O sea, acá les pregunté fisiopatología, les podría haber preguntado, no sé, esto que les digo, les puedo preguntar efectos adversos, la eficacia clínica del medicamento o cualquier paso de terapéutica razonada. Les puedo poner un paciente, decirle, bueno, diga su formulario P y después sus indicaciones para este paciente, porque eso forma parte del último punto. Che, de todo esto, paciente que tiene, no les voy a poner nada complejo, son siempre pacientes que tienen hipertensión, pero a lo mejor tienen hipertensión y diabetes podría tener, y entonces tiene más indicación de IECA. Ahí sí tendría primera indicación, sería IECA, porque el IECA baja el riesgo de nefropatía en pacientes diabéticos. Yo podría mirar un poquito de esto, che, bueno, este medicamento en hipertensión tiene, no sé, si tiene hipertensión y tiene migraña, y probablemente el medicamento más apropiado es el preparador. Si tiene hipertensión y está embarazada, no le daría nunca un IECA y podría elegir. ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. O sea, el nivel vamos a hacerlo más o menos así, entonces pasamos algunos puntitos a terapéutica razonada, ponemos un poquito más de eso, como para mirar bien, y después, si les parece, yo mantendría más o menos el mismo esquema, no le cambiaría mucho más, y vamos a ver cuánto tienen que estudiar para poder integrar. Puede ser que nos hagan practicar la tecnología del gráfico y eso. Sí, puede ser que les pida o el gráfico, el músculo cardíaco, músculo elíptico o alguno de esos, o ponerles una secuencia que diga, se inicia con un receptor, proteína quinasa de época, 1, 2, 3, 4 de la secuencia, o que de cabeza yo les diría que una cosa que van son, vieron que hay un cuadrito en dinamia, me parece, en el práctico de dinamia, que dice segundo mensajero, receptor, sí. Efecto, segundo mensajero. Eso yo creo que esto va ahí. Bueno. En este caso me parece que va, algún gráfico irá. Así que miren bien esto, receptores, segundo mensajeros, y qué es lo que hace cada cosa, porque esto es lo que les permite después unir si esto era músculo receptor o no. ¿Preguntas? Bueno, quienes quieran revisar, se quedan un poquito conmigo, les estoy. Chao, hasta luego.